Hoy vamos a dedicarle, estábamos hablando recién del violín, así que vamos a ir con un ritmo lento. Trastornos de conducción es el título. Y empezamos por acá. A mí me gustaría tener un voluntario para que un poco sea como el que se arriesga para que entre todos lo podamos ir corrigiendo. A ver, algún voluntario o si no lo elegimos a dedo. ¿Quién tiene ganas de escribir esto que estamos viendo en la pantalla? Alguien que levante la mano. O tómense un poquito de tiempo, mejor mírenlo al trazado. Tienen B1 arriba y abajo hay un canal que muestra el electrograma del haz de Higgs como objeto central. Ahí lo que hacemos es una punción venosa femoral habitualmente. Entramos, vamos por vía venosa, esto para encontrar el electrograma de las de Higgs, y lo ubicamos en la zona tricuspidea, y ahí, buscando un poquitito hacia ventrículo y de ahí hacia la aurícula, vamos encontrando el lugar donde el electrograma se define. Estamos con un trazado, el de la parte inferior, que tiene todo muy, fíjense, amplificado y filtrado, porque con amplificar lo único que hacemos es llenarnos de ruido, así que después hay que filtrar los electrogramas de muy alta frecuencia y los de muy baja frecuencia. Y acá lo que todos conocemos y estamos habituados, que es el electro de superficie. Entonces, el electrograma de las de Higgs nos permite ir mucho más adelante en el conocimiento de la generación de un trastorno del ritmo con respecto a lo que nos muestra el electrocardiograma. A ver, ¿quién querría relatar lo que ve cualquiera de los que aquí están? Acá veo un voluntario, felicitaciones. Es el alumno perfecto, se anota y habla fuerte encima, así que impecable. Yo lo que vos señalás lo voy a ir mostrando, pero no me está respondiendo el cursor. ¿Por qué será que no aparece la flecha que había aparecido en un momento y ahora no la tengo? ¿Quién me explica? Porque sería importante. Acá apareció la flecha sola. Bueno, ¿qué ves acá? Yo quisiera saber si los demás asistentes están de acuerdo o no, antes de dar mi opinión. ¿Quién considera que lo que ha dicho el doctor es correcto? Por lo pronto, él lo que ha visto son intervalos que no son constantes entre la P y el complejo QRS. Ha tenido el gran acierto de empezar mirando el electro de superficie en vez de ir a meterse directamente en el registro endocavitario. Así que son dos aciertos muy importantes. Y lo que ha mostrado es que acá, por ejemplo, el PR tiene una determinada duración, acá hay una onda P que no se conduce, acá hay otra onda P, el intervalo entre la P y el QRS aquí es diferente de este otro. Después aquí hay otra P, y fíjense el intervalo que es totalmente distinto. Acá hay una, y acá recién aparece el QRS. Vos hablaste de Benkebach. ¿Cuándo piensa en un bloqueo AB de tipo Benkebach? Ustedes saben que el que describió el bloqueo de tipo Benkebach se llamaba justamente así. Y no lo describió por el electrocardiograma, lo describió por el examen físico del paciente. Comparaba
el pulso venoso para ver la actividad auricular con el pulso arterial como reflejo de la actividad ventricular. Y así fue, como dijo Epa, acá está pasando algo que es regularmente irregular. ¿Qué quiere decir regularmente irregular? Justamente un Benquebach, que hay un intervalo entre la actividad auricular y la ventricular que se iba alargando entre el pulso venoso y el pulso arterial. Se iba alargando hasta que de golpe había una onda que reflejaba la actividad del pulso auricular, una onda A, y no había onda de pulso arterial. Eso es el bloqueo de tipo Benquebach. No lo describió con el electrocardiograma, sino con el examen físico. ¿A ustedes les parece que acá hay un retraso entre la actividad auricular y la ventricular que es progresivo? No, exactamente. ¿Qué les parece a ustedes? ¿La onda P es siempre igual o cambia? El QRS es ancho y estamos en B1. Si estamos en B1 y tenemos esta imagen con QRS bien positivo, ¿esto qué les parece? ¿Qué trastorno de conducción puede ser? ¿Bloqueo rama izquierda o bloqueo rama derecha? Bloqueo rama derecha, perfecto. Imagen de bloqueo rama derecha. Ahora, las ondas P, fíjense que son igualitas. Positiva, negativa, todas iguales. Ahora, alguien dijo que no había una correlación entre las ondas P y los complejos QRS. Vos fuiste. Y entonces, ¿cómo interpretás eso? Claro, perfecto. Esto es un bloqueo AB completo. Fíjense ustedes que si miran el intervalo PP, es bastante constante, tampoco mucho, pero acá seguramente hay una P y acá vuelve a haber otra. Es bastante constante. Y ahora podríamos irnos, ¿y qué hay más? ¿Ondas P o QRS? Ondas P. Entonces el bloqueo, ¿cómo sería? ¿AB o BA? AB es cuando hay más ondas P y pasan las que pueden. BA es cuando hay más QRS y hacia el sentido retrógrado pasan los que pueden. Acá no pasa ninguna, ni el QRS hacia arriba, ni la P hacia el ventrículo. Es una disociación completa entre aurículas y ventrículos. Pero hay más ondas P que complejos QRS. Entonces acá tenemos que decir, es un bloqueo AB. La aurícula va por su lado, pero no puede conducirse. Y lo que hay es un ritmo ventricular bastante regular, que es un ritmo que le llamaríamos como. Ese ritmo, ¿qué mecanismo tiene? Está escape, es un ritmo de escape, salva al corazón de la asistolia. Es un bloqueo AB completo. Lo que ahora nosotros tenemos que ver con el registro endocavitario, acá, si ese bloqueo es de localización nodal en el nódulo AB, si es dentro del GIS o si es por debajo del GIS. Cuanto más distal, es decir, ¿cuál es el bloqueo más grave? ¿El que es infraisiano o el supraisiano? ¿El nodal o el que está por debajo del nódulo AB? ¿Cómo? El que está por debajo, por un motivo, porque cuando está bien distal, el ritmo de escape, si lo hay, es más lento, porque a medida que vamos bajando en la escala jerárquica, el ritmo de escape auricular tiene una frecuencia de 50, 60, el ritmo de escape de la unión AB menos 45 a 60, y ya cuando es ventricular, como mucho 30, 35, 40. Entonces ahí el paciente tiene más sintomatología. Y para eso nos viene muy bien a nosotros mirar
¿Dónde está el His? Fíjense acá en el endocavitario. Yo se los muestro. Acá tenemos la A. Acá, chiquitito, antes del QRS, está el His. Acá está la A y no hay His. Acá está la A y aparece un poquito ayudados por esta onda H que le hemos puesto, aparece el haz de His. Acá aparece la A y no aparece His. Y acá, previamente al escape, hay un His. Alguien podría decir, en realidad la A conduce hasta acá. No hay manera de demostrar que no es cierto, pero como el trazado es largo, acá fíjense que tenemos un latido de escape que se llama idioventricular, y tenemos antes de eso un His. O sea que el ritmo de escape, ¿qué origen tiene? El origen del ritmo de escape, fíjense, acá tenés His y el QRS. Acá tenés His y el QRS. ¿Dónde nace el ritmo de escape? En el haz de His. Si el ritmo de escape es con un origen que pareciera ser del haz de His, ¿qué localización tiene este bloqueo? ¿Nodal entre la A y la H, que no está? ¿O dentro del His porque tenemos un His proximal y uno distal que van separados? ¿O es infraisiano? No es dentro del His, porque para que fuera dentro del His ustedes tendrían que tener una conducción de aurícula a His y que después fallara y tuvieran un escape del His. Entonces, eso sería intraisiano. Acá tenemos un retardo, más que retardo, un bloqueo completo entre la A y la H que no está. Hay veces que se va la flechita. ¿Ven? Entonces es nodal, porque está en el nódulo AB, entre la aurícula y el His. Fíjense, acá hay A, hay H, pero en realidad no es que esta A condujo, como vamos a ver después. Acá hay A y no hay H. Entonces se bloqueó en el nódulo AB. Acá hay A y hay H, pero el intervalo es distinto al que tenemos acá. Acá hay A y no hay H, y escapa con el His. El ritmo es isiano, quiere decir que está en el nódulo AB el trastorno, entre la aurícula y el His. Este de todos es el más benigno, pero lo que acá complica las cosas es que también tiene un trastorno de conducción intraventricular. Y además la frecuencia del ritmo de escape es lentísima. Fíjense ustedes que si nosotros vamos mirando acá, por ejemplo, un cuadrado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá estaríamos con 30 por minuto. Entonces es muy lento el ritmo. Y entonces este paciente merece un marcapasos. Este es un poco más sofisticado. Voy a tratar de mostrar. Vamos a ir de a poquito. Vamos a otro paciente. Fíjense ustedes. Para ir primero mirando el electrocardiograma en sus 3 derivaciones que se muestra y después el electrograma de las de His. Claro, estamos viendo complejos QRS y ondas P, ¿no es cierto? ¿Qué relación hay entre las ondas P y los complejos QRS? Prolongado el intervalo, ¿no es cierto? Claramente, ¿hay relación 1 a 1 o va cada uno por su lado? La P por su lado y el QRS por el suyo. 1 a 1, perfecto. Hay una conducción 1 a 1. ¿Parece ser sinusal o no el ritmo? Sinusal porque la P además ¿qué polaridad tiene? Es positiva en D1, quiere decir que la activación viene de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, discúlpenme, es positiva en D2 con una melladura que es muy normal,
Esto es a 100 milímetros por segundo. Les aclaro que no es a 25 milímetros por segundo. Entonces, por eso está todo muy estirado. Y abajo en B1 tiene una polaridad más menos, que es muy común y muy normal en la derivación B1. Entonces es un ritmo sinusal. ¿El intervalo PR es normal o prolongado? Prolongado. Entonces es un bloqueo AB de primer grado. Excelente. Ahora vamos al endocavitario para ver qué localización tiene. Pero antes de eso, les doy un pequeño dato para no necesitar el GIS, porque ustedes ahora van al electrograma de las de GIS, pero tuvieron que invadirlo al paciente. Pero un dato orientador, pero no aclarador en forma fehaciente, es mirar el QRS. Acá tienen QRS ancho o angosto. Ancho. Fíjense, ¿qué trastorno de conducción intraventricular tiene este paciente? Típico del Chagas, esta combinación. Bloqueo de rama derecha, la ven muy clarita. Acá una pequeñísima R, que acá se ve mejor. S, R'. Y acá en D2, ¿qué polaridad tiene? Negativa. Y acá en D1, positiva. Tiene un eje desviado hacia la izquierda. Entonces tiene bloqueo de rama derecha y no. ¿Es mi bloqueo anterior o posterior? Anterior. Perfecto. Tiene bloqueo rama derecha en mi bloqueo anterior y PR largo. Ahora, este trastorno, uno diría, es un trastorno trifascicular. Tiene bloqueo rama derecha, mi bloqueo anterior, son 2 fascículos y PR largo. Les quiero aclarar que si somos muy estrictos desde el punto de vista lingüístico, tenemos que decir bloqueo bifascicular, es decir, la rama derecha, la hemirrama anterior y PR largo, y no trifascicular, porque para saber que es trifascicular, tenemos que saber que la hemirrama posterior también conduce mal. Y para saberlo, ahí hay que ir al electrograma de las de His, para ver cómo es el intervalo HB. Acá lo tenemos. Alguien que quiera ayudarme con el puntero, acá tenemos el electrograma de las de His y vamos a concentrarnos en un complejo, puede ser este. Onda P, acá sigue en el endocavitario, no se llama onda P, se llama onda A se llama en el endocavitario. Después sigue esta otra deflexión que está marcada, es el electrograma de las de His, perfecto. Y acá viene el QRS endocavitario. Fíjense los milisegundos que mide este intervalo HB. Lo normal es de 30 a 55 milisegundos. Este intervalo HB mide, momentito, acá está. Este mide 430, es decir, 55 es el máximo, 8 veces más que el máximo. Entonces, este paciente sí tiene un bloqueo trifascicular, es decir, la rama derecha, la hemirrama anterior y claramente por la única que está conduciendo es por la hemirrama posterior, pero lo hace tan lento que sin ninguna duda esa hemirrama posterior está muy enferma. Normalmente es más resistente que la hemirrama anterior, que es más finita. Y la rama derecha es la más vulnerable porque es más subendocárdica. Entonces acá este paciente sí tiene un trastorno trifascicular y hay que ir corriendo a implantarle un marcapasos. Cuando tienen, aunque no tenga síntomas, si el intervalo HB mide más de 100 milisegundos, es un criterio para indicación de marcapasos, recordando que el HB máximo normal es de 55. ¿Van entendiendo? Bueno,
ahora se van a lucir. Acá tenemos, miren simplemente el trazado superior electrocardiográfico. Lo que tenemos es los intervalos RR marcados en milisegundos en la línea superior y los intervalos PR que están marcados en la línea inferior. Acá está superpuesta, si ustedes miran el PP, acá está superpuesta la P con la T del latido precedente. ¿Acá podría alguno animarse a hacer directamente el diagnóstico? Convenciste a todos. Totalmente de acuerdo. Un especial reconocimiento a tu diagnóstico. Muy bien, muy bien. Es un Benquebach, fíjense, vos no podés venir a mostrarlo porque está sentado allá, el PR se va alargando hasta que hay una onda P acá, superpuesta con la T, y si ustedes dicen, bueno, pero esto a mí no me convence que esté superpuesta, bueno, pero miren ustedes el dibujito, ven que hay una miren la onda T lo que es, no se nota directamente, pero acá de golpe agarra identidad, es porque es la P que está superpuesta. Entonces, claramente esta onda P está bloqueada. Esto se llama diagrama de Lewis. En inglés le llaman, si lo leen en alguna revista, van a ver que dice laddergram con doble D. Laddergram. Es una representación esquemática donde es de alguna manera como las cuentas del almacenero. Cuando cierran las cuentas, somos capaces de representarlo con un laddergram. Si no nos cierran es porque algo está fallando en nuestra interpretación y ahí no lo podemos representar. Les pregunto, ¿este Benquebach es típico o atípico? Es una pregunta más difícil. Si quieren, lo que podemos hacer es dejarla pendiente y avanzamos con alguna otra diapositiva o explicamos. Alguien debe saber lo que es un Benquebach típico, estoy seguro. Les digo, en el Benquebach típico, lo que hay es un progresivo acortamiento de la cámara efectora o de la estructura efectora. ¿Por qué digo la estructura efectora y no digo de los intervalos RR o de las activaciones ventriculares? Porque en realidad el Benquebach puede ser entre distintas estructuras. Puede haber un Benquebach sinoauricular, es decir, entre el nódulo sinusal y la aurícula. Puede haber un Benquebach auriculoisiano, puede haber un Benquebach infraisiano, puede haber un Benquebach de las ramas, y después puede haber Benquebach de las mismas estructuras, pero en el sentido retrógrado, es decir, ventrículo auricular, entre gis y aurícula, entre aurícula y nódulo sinusal, ¿me entienden? Entonces, si ustedes acá están jugando entre aurícula, que es la onda P, y ventrículo, ven que el PR se alarga hasta que hay una onda P, que es esta, que está bloqueada, entonces dicen, esto es un Benquebach aurículo-ventricular. Estamos todos de acuerdo con eso. Ahora, la pregunta si es típico o atípico, y por qué yo quiero saber eso, porque hay veces que el Benquebach atípico se puede confundir con un Mobitz. Y el Mobitz es más grave y habitualmente indicación de marcapasos. Por eso que es importante aprender a diagnosticar el Benquebach atípico. Este Benquebach es típico. ¿Por qué motivo? Porque los intervalos que preceden a la onda P bloqueada, que es esta, se van acortando progresivamente. Fíjense,
entre esta R y esta otra hay 1120 milisegundos. Y acá hay 1080. Hay un acortamiento progresivo. Y después viene la pausa, y la pausa es menor del doble del último intervalo RR entre dos URS conducidos. Es decir, acá tenemos, fíjense, 1080 por 2, ¿cuánto nos da? ¿Ven? Y este es más corto, 1810. Y después viene, una vez que ocurrió la pausa, un acortamiento del intervalo PR para después volver a acortarse. Esto es un Benkebach típico. Entonces, un alargamiento que es máximo entre el primer PR y el segundo. Fíjense acá, el primer PR dura 340 milisegundos y el segundo 480. ¿Cuál es la diferencia? 140. Y acá entre este conducido y este otro, la diferencia ¿cuánto es? 80. Es decir, se va alargando, pero cada vez se alarga un poco menos. Y eso hace entonces que el RR se vaya acortando. Es lo que caracteriza al Benkebach, es el típico agrupamiento. Cuando ustedes ven agrupamiento, piensen en Benkebach. En cambio, si nosotros vamos acá, fíjense, tenemos ya endocavitarios, nosotros acá estamos viendo onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS. Y fíjense cuánto mide el intervalo PR conducido. Acá hubo una P bloqueada, entonces acá empieza la secuencia. El intervalo H, porque esto es a nivel nodal, acá mide 150. Entre el primero y el segundo mide 255. ¿Cuánto se alargó? 105. Pero entre el segundo y el tercero, que es el que precede a la pausa, de 255 a 410, ¿cuánto se alargó? 155. Es decir, es más importante el alargamiento entre el segundo y el tercero que entre el primero y el segundo. Y esto es un Benkebach atípico, pero no por eso deja de ser Benkebach. Y acá hay el colmo del Benkebach atípico. Fíjense ustedes. Esto es lo que se llama pseudomowitz. Es un Benkebach atípico y no es raro de ver. Lo que pasa es que no tenemos el ojo acostumbrado y tampoco sabemos lo que es el Benkebach atípico. A medida que la relación entre los complejos no conducidos y los que le siguen, es decir, entre la A y la B o entre la P y la R, se va haciendo con números más altos, es más común que el Benkebach sea atípico. Yo les hago una pregunta. El Benkebach aurículo-ventricular. Ustedes díganme si yo acá estoy cometiendo algún error en la descripción. Yo digo Benkebach 5.4, Benkebach 7.6, Benkebach 9.6, Benkebach 4.3. ¿Me equivoqué en algo? Lo repito. Benkebach 5.4, Benkebach 4.3, Benkebach 9.6, Benkebach 6.5. ¿Me equivoqué en algo? ¿Dónde? En 9.6, perfecto, en 9.6. Siempre el Benkebach tiene un número de diferencia entre el numerador y el denominador. Es 9.8, es decir, se van alargando hasta que uno no se conduce. Entonces es 9, pasaron 8. 8.7, 5.4, 3.2, pero no 9.6.
¿Se entiende eso? Bueno, acá lo que estamos viendo es que hay una relación, fíjense, 32 son los centésimos de segundo. Acá son 38 del intervalo PR. Después viene una P bloqueada. Acá 32, el otro 38 y la P bloqueada. 32, 40. Abajo tenemos 30, 36, se alargó 6. 38, se alargó 2. Y acá sigue 38, 38, 38 y una P bloqueada. Esto a nosotros nos deja como duros. No sabemos si decir que es un Benkebach o un Movitz, porque acá el PR es constante. Bueno, este es un Benkebach atípico, fíjense ustedes. Hay una P, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ondas P y hay 6 complejos QRS. Es correcto, 7, 6, un número más el numerador. Ahora nosotros decimos, pero bueno, ¿qué es? ¿Es Benkebach? Porque acá se fue alargando, ¿o es Movitz? Bueno, en realidad es un Benkebach que parece Movitz, entonces es un pseudo Movitz. Cuando la relación entre numerador y denominador supera el número 5, es decir, 5, 4, 6, 5, 7, 6, el 84% de los casos es atípico y este es uno de ellos. Fíjense que acá nosotros creo que dijimos que teníamos 7, 6 y es atípico. Cuando el intervalo PR se alarga 4 centésimos de segundo o menos en los últimos 3 QRS conducidos, pero a su vez el PR que sigue a la pausa es al menos 4 centésimos de segundo más corto que el último conducido, acá es 6 centésimos de segundo más corto, es un pseudo Movitz, pero en realidad es un Benkebach. Entonces no hay que preocuparse tanto. Fíjense acá en este trazado, alguien que lo quiera comentar. Acá abajo está marcado el intervalo PR en centésimos de segundo. Y acá la flechita marca una onda P. Fíjense, onda P positiva en D2, positiva, y esta es negativa. PR 0,24, 0,44. ¿Qué diagnóstico harían acá? ¿Qué le sugiere esto? ¿Qué podría ser? Esta que ves acá con la flechita. Más que aplausos, más que aplausos. Muy bien. Bueno, es más fácil aplaudirlo que verbalizarlo, ¿no? Así que excelente realmente. Acá lo que este trazado, si nosotros podemos agregar algo a lo que dijo el doctor, simplemente podríamos decir que esto es Benkebach o no es Benkebach. Vos ya te luciste, démosle oportunidad a otro. ¿Esto es Benkebach o no es Benkebach? Esta secuencia, ¿qué les parece? Arriesguen porque tienen 50% de chances de acertar, es decir, o es o no es. 50% va a acertar aunque no sepa. No es Benkebach. ¿Quién lo dijo? A ver, el doctor. En realidad lo que ocurre es que la onda P no es del mismo origen, entonces no califica para que nosotros pongamos en juego un mecanismo que se llama Benkebach. Lo que hay es una onda P bloqueada, pero con un origen absolutamente distinto, porque fíjense que la polaridad es totalmente oponente.
Acá en la cara inferior, porque estamos en D2, la activación es cráneo-caudal, es decir, va de arriba hacia abajo. Y acá, en cambio, es caudo-craneal, ¿no es cierto? Va de abajo hacia arriba. Entonces, quiere ser Benkeback, pero no lo logra. ¿Por qué no lo logra? Porque aparece esta onda P que le quita la oportunidad de llamarse Benkeback. Lo deja sin apellido, anónimo. ¿Y por qué ocurre esa onda P? Esta es la parte más jugosa de todo el trazado. Con esto ustedes ya hacen un diagnóstico anatómico y dicen, este paciente tiene tal anatomía. ¿Quién fue? Bueno, es un grupo realmente muy calificado el de ustedes. Vengo siempre y ya el otro día lo comentamos eso, así que qué bueno que van a estar 3 años formándose en esta carrera porque han empezado muy bien. En realidad, quiere ser Benkeback y no puede. Bueno, a alguien se le ocurrió, me parece un nombre muy bueno, es un Benkeback abortivo. Quiere y no puede, aborta, no lo logra. Ahora, ¿por qué no lo logra? Porque este paciente tiene una doble fisiología nodal. Entonces, fíjense ustedes, acá conduce por la vía rápida del nódulo y acá conduce, fíjense, de 24 centésimos de segundo saltó a 44. Acá tuvo un salto de vía, pasó de la rápida a la lenta. Y como la rápida ya está recuperada, acá condujo en el sentido retrógrado e hizo un eco auricular. Esto es una reentrada nodal única. Reentrada nodal única. Si hubiera seguido, empezaba una taquicardia supraventricular por reentrada nodal. No, pero es bueno saberlo porque tenemos 2 opciones. O seguimos con la próxima diapositiva o insisto. ¿Valdrá la pena insistir, me pregunto, o es la duda que tengo? No porque ustedes no estén calificados para entenderlo, me da miedo de que no podamos abarcar un poco el programa, pero probablemente con un dibujo, acá no hay pizarrón, no, habría que volver a la pizarra y tener allá alguno al costado, sería más fácil. Ustedes tienen una vía rápida, la vía rápida está en la parte, en el septum interauricular. ¿Ustedes se acuerdan dónde está el nódulo AB compacto? Nódulo AB compacto, sale el haz de His hacia el ventrículo. Y del nódulo AB compacto, en dirección antero-superior, sale la vía rápida. Y la vía lenta es como una prolongación hacia atrás de la vía rápida en dirección al seno coronario. Entonces, ¿qué ocurre acá? Que en este primer latido ha conducido desde la aurícula al ventrículo por la vía rápida. Mientras tanto, estaba yendo en forma retrógrada, pero resulta que la vía lenta estaba refractaria. Pero en el próximo, la que está refractaria es la vía rápida, entonces va por la lenta en el sentido anterógrado, acá, por la lenta, y reentra la aurícula por la rápida. Si ese movimiento sigue, es una taquicardia circular, una reentrada nodal AB. Y por eso el Benkeback no se completa, porque en realidad acá este latido anticipado ya no es capaz de conducir ni por la rápida ni por la lenta. Se anticipó probablemente demasiado para las condiciones de refractariedad de estas estructuras en este paciente. Es un Benkeback abortivo. Acá hay una particularidad que es muy interesante. Fíjense, tenemos un electro de superficie, vean ustedes,
una derivación B1 y una derivación B6. Este complejo, ¿qué trastorno de conducción tiene? Es ancho, ¿ven? ¿Cómo? Para hacer extrasístole es muy interesante eso. Hay una manera muy clara de decir cuándo un latido es extrasístole. Extrasístole es igual a latido. ¿Alguien lo dijeron? No, la pausa vendrá después o no, pero la extrasístole tiene una condición para ocurrir. Es un latido ectópico, es porque viene de otro foco, pero también en ritmo sinusal podemos tener extrasístoles sinusales. Les puede costar entenderlo, pero existen las extrasístoles sinusales y no es ectópico. Es un latido anticipado. Acuérdense que nunca pueden hablar de extrasístoles si el latido no es anticipado. Latido anticipado igual extrasístole. Esto es mucho más importante que todo lo demás que hemos dicho en toda la clase, para que se lo acuerden siempre. Latido anticipado igual extrasístole. Latido tardío igual... El latido tardío puede ser consecuencia de bloqueo o puede ser consecuencia no de un bloqueo, sino de una pausa en el automatismo, por ejemplo, de un paro. Latido anticipado igual extrasístole, latido tardío igual escape. Acuérdense de eso, porque hay gente que de golpe ustedes lo ponen a mirar un electro y dicen, sí, es un extrasístole. No, si es tardío, ¿cómo va a ser extrasístole? Es escape. Acuérdense de eso, latido anticipado igual extrasístole, latido tardío igual escape. Por lo cual esto no es una extrasístole, porque fíjense que el intervalo RR y el PR son constantes. ¿Qué ocurre con la morfología del QRS acá en B1 y lo mismo ocurre en B6? ¿Es exactamente igual en todos los complejos o es diferente? Es diferente. ¿Quién lo dijo? Yo te quiero corregir porque no quiero dejar pasar ese error, que vos dijiste que no hay pausa compensadora. La extrasístole no necesita pausa compensadora para hacer extrasístole. Lo que la define es la anticipación. Vos venís con un intervalo de base y se anticipa, es extrasístole. Si tiene pausa compensadora, es con pausa compensadora. Si es completa, es completa. Si no alcanza a ser del doble del intervalo basal, es pausa compensadora incompleta. Y si no tiene pausa compensadora, es interpolada. ¿Me entendés? Pero sigue siendo anticipadas todas. Ahora, lo correcto que vos decís es que la configuración es diferente. El complejo marcado con el número 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y hay una secuencia, el 6, el 7 y el 8. ¿Cuáles se parecen entre sí? Armen duplas. Hay en este trazado, armen cuál es igual a cuál. A ver, alguien, la doctora que está en línea recta atrás tuyo, 2 lugares. Vos que miraste para atrás. Ahí está. Tenía esperanza de que fuera la de atrás. No, sos vos. Decí entonces, ¿cuáles se parecen? Armá las parejitas. El 1, el 5 y el 8 estamos todos de acuerdo. El 2 se parece a cuál? Al 6 y al 9, perfecto. El 3 al 7 y a nadie más. ¿Qué característica hay? ¿En qué se parecen el 1, el 5 y el 8? En que el QS tiene mayor amplitud. ¿Qué pasa en B6 que lo estamos olvidando? El 1 y el 5, ¿en qué se parecen? Sobre todo la duración. Fíjense la onda T también, la repolarización. La onda T, ¿cómo es en el 1 y en el 5 y en el 8?
Claro, pero con mayor amplitud fundamentalmente. Este jueguito es como aparece a veces en algunas revistas que hay que encontrar 7 errores, por ejemplo, entre un dibujo y el de al lado. Hay uno donde tiene la corbata con una línea que el otro no la tiene, o la oreja un poquito más grande, o un dedo que se alcanza a ver y en el otro no se ve bien. Y entonces acá tenemos que encontrar el parecido y en qué se diferencian. Si describen este trastorno de conducción de 1, 5 y 8 en B1 y en B6, ¿qué trastorno de conducción dirían que tiene este paciente? Bloqueo de rama izquierda, ¿están de acuerdo? Todos estamos de acuerdo, perfecto. ¿Y qué pasa en 2 y 6 y 9? ¿Tienen bloqueo completo de rama izquierda? No, perfecto. ¿Y qué pasa entre 2 y 3? ¿O entre 2 y 4? ¿Qué diferencia hay entre 2 y 4? Claro. Ustedes dirían, ¿cuál tiene más pinta de bloqueo de rama izquierda? ¿El 2 o el 4? ¿El 4 o el 2? ¿Cuál se parece más al 5 y al 1? Claro, va teniendo más rasgos de un bloqueo completo de rama izquierda, pero viene primero como incompleto, después no tan incompleto y después completo. ¿Saben cómo se llama este fenómeno? Lo pueden bautizar ustedes, porque ustedes ya vieron que hay un progresivo enlentecimiento de la conducción por la rama izquierda que va siendo virtualmente normal en D2, en el latido 2 y en el latido 6, y después de a poquitito va siendo cada vez más bloqueada hasta que en 5 y en 8 y en 1 también es un bloqueo completo. Entonces, ¿qué nombre le ponen allá al doctor? Vos levantaste la mano. El 5 es bloqueo completo y el 8 también, pero los otros no, pero son progresivamente más completos. Este trazado tienen que ponerle un título. ¿Qué título le ponen? Bloqueo progresivo. Pero si hemos estado hablando de un fenómeno durante 40 minutos, ¿por qué no seguimos con lo mismo? Es un Benkevaj de la rama izquierda. Es un Benkevaj de la rama izquierda. Esto lo describió Mauricio Rosenbaum, que fue el mismo que argentino describió los semibloqueos. Es un Benkevaj de la rama izquierda. Bueno, esto es muy interesante, pero tengo miedo. Voy tratando acá. Este me parece más práctico, este trazado. Acá tienen arriba un trazado intraesofágico y abajo una derivación de una tira de monitor similar a la precordial 5. Entonces, miremos primero, no el intraesofágico, porque primero vamos a ver el monitor cuando en la práctica ustedes se acercan a la cama del paciente. Entonces, alguien que describa la secuencia electrocardiográfica en este paciente. ¿Es un ritmo regular o irregular? ¿Regular o irregular? A ver, está medio mezclado. Yo escucho regular. Hay uno que dice regular más fuerte, o tiene razón, o grita para parecer que tiene razón, como a veces pasa, ¿no? El que más grita es el que menos razón tiene. Entonces, a ver, el que dice que es regular, ¿quién es? Bueno, ahora lo acorralamos, no quiero. ¿Y quién dice que es irregular? Casi todos. Es irregular porque fíjense, este intervalo es distinto de este. Estos dos parecen ser este primero y el tercero muy iguales. Este también, acá cambia. O sea que es irregular.
Entonces, ¿es una fibrilación auricular o no? ¿Quiénes creen que es fibrilación auricular? Levanten la mano. No. Desde ya que muy bien. ¿Por qué dijeron que no es fibrilación auricular? Porque tiene onda P muy visible, muy claramente visible. Entonces ahora fíjense que acá está marcado el intervalo. Fíjense, este es el ciclo que después prácticamente vuelve a repetirse, pero acá hay un ciclo más largo que mide 1640 milisegundos. Y acá hay uno que engloba a un latido. ¿Este latido es anticipado o no? Entonces es una extrasístole. Entonces el que engloba la extrasístole, si ustedes miran el intervalo total, es de 1640 milisegundos, igual que acá. Ahora vayamos al intraesofágico que nos muestra la actividad auricular amplificada. Fíjense acá, esto es aurícula, esto es ventrículo. Aurícula, ventrículo, aurícula con un punto negro. Bueno, el punto negro que está señalando, ¿qué señala? Fíjense, esto es actividad auricular, ventricular. Esto es actividad ¿de dónde? No te juegues con sinusal, decía auricular mejor, porque ahí no le errás. Para decir que es sinusal tendrías que ver las 12 derivaciones, para ver que la polaridad es bien típica de un origen alto de la aurícula derecha. Entonces acá, esto es anticipado, dijimos. Y acá sigue el QRS, ¿ven? Como el electrograma privilegia la actividad auricular porque estamos con el catéter en el esófago bien atrás de la aurícula izquierda. Acá tenemos la actividad auricular, la ventricular conducida. La auricular con un punto negro. ¿Por qué está el punto negro acá y está acá? Tienen algo en común estas dos ondas de activación auricular. ¿Qué es lo que tienen en común? El voltaje claramente es mayor, pero tienen en común, fíjense, el ciclo. ¿Ven? Acá tengo el PP, este es el PP. Acá se alarga, PP se alarga, PP cortito. ¿Qué característica tienen y cómo se llaman estos dos complejos auriculares? ¿Son tardíos o anticipados? Acá viene la actividad auricular de base. ¿Este es tardío o anticipado? ¿Cómo? Anticipado. Entonces, ¿qué es? Es una extrasístole auricular. Acá le sigue el QRS. Es una extrasístole auricular conducida. Actividad auricular conducida al ventrículo. Auricular conducida al ventrículo. Esto es una extrasístole auricular nuevamente, pero no se conduce. Es bloqueada. Entonces, fíjense, ¿por qué se bloquea esta y en cambio esta se conduce? A alguien que se le ocurra. ¿Por qué esta se conduce, esta P al ventrículo y esta P no se conduce? Fíjense el intervalo entre la P de base y la extrasístole, 480 y acá 430. Exactamente, porque toma a la conducción AB en periodo refractario. Entonces es prematura la extrasístole con respecto a la que conduce. Pero la moraleja, acuérdense de esto, una causa muy importante de pausas en un electrocardiograma son las extrasístoles auriculares bloqueadas. Eso ténganlo en cuenta, porque si no pueden generar una situación que no es real. Y ustedes dicen, está teniendo pausas y claro, si está bigeminada esta extrasistolia,
y no se conduce nunca, de golpe va a tener un ciclo de 1640. Saquen la cuenta. Si 2000 milisegundos, si 1000 es 60 por minuto, 2000 es 30. Acá va a tener 45 por minuto, que no es real. Entonces, la causa más común de pausas en un electrocardiograma son las extrasístoles bloqueadas, pero para detectarlas hay que ir a las huellas en el electrocardiograma. Si ustedes comparan, fíjense la onda T acá en una sola derivación. Si toman las 12, van a encontrar más huellas. Fíjense la onda T bien redondita. Fíjense acá cómo tiene como una pequeña deflexión, ¿ven? Acá es más redonda de nuevo y acá tiene esta pequeña, ¿ven? ¿Ven que no es derechita? Entonces ahí está. Lo próximo que tienen que hacer es aumentarle la amplitud al electrocardiograma para que se haga más evidente. Pero ahí ustedes tienen una demostración clara de esto que les estoy diciendo. Bueno, yo diría que, bueno, queda muchísimo para ver. Tajer nos llegó, ¿no? Entonces vamos a ver un electro más, si les parece. Vamos a ver este. Este es muy interesante. Es una derivación B5. Fíjense el complejo QRS, de acuerdo con la configuración electrocardiográfica. Descríbanlo con letras, como hacemos siempre. QRS. ¿Cómo están viendo? Son todos iguales los complejos QRS. A ver, ¿cómo los ven? Pónganle nombre a estos. Tomen el segundo, que es muy visible. ¿Qué nombre le ponen a estas deflexiones? La P déjenla a un costado, el QRS. Acá RS. RS. Algo se comió. ¿Qué es lo que se olvidó? La Q. Acá está la Q. Acá tenés QRS. ¿Qué característica tiene la Q? ¿Le pones mayúscula o minúscula? Minúscula. La R, claramente. Y la S, pero tiene una característica importante la S. Cuando es empastada en B5 o B6, uno piensa en bloqueo de rama derecha, porque es la activación final. Ocurre en el ventrículo derecho, pero va por tejido de conducción no especializado, entonces es una conducción lenta. Este paciente tiene un bloqueo de rama derecha, pero ese no es el objetivo del trazado. Acá tenemos la onda P. Fíjense. ¿Tiene algún trastorno de conducción este paciente? ¿Cómo? Extrasistolia auricular. Fíjense, ¿por qué lo decís más fuerte? Esta conduce y acá viene una P que no conduce, pero si medimos los intervalos PP, acá mide 67 centésimos de segundo, acá 78, 67, 80, 66. O sea que podría ser una bigeminia extrasistólica porque es bigeminada. Una sinusal, la otra es extrasístole. Son iguales las ondas P, pero igual podría ser y además estamos mirando un solo canal. Claro, es una sola derivación que estás viendo. Pero tranquilamente, cuando ustedes vienen latido de base, latido anticipado, de base anticipado, entonces esta secuencia extrasistólica, latido de base, latido extrasistólico, de base, ¿cómo se llama esa secuencia? Bigeminia. Son extrasístoles bigeminadas. ¿Qué hacemos? Ya está entonces. Este lo terminamos de ver la semana que viene.